Bien, amados, Dios les bendiga, buenas noches. Estamos 31 de julio del 2011. Bien, en esta noche vamos a hablar sobre el esfuerzo, cómo esforzar, qué dice la palabra de Dios en cuanto al esfuerzo. Y para esto vamos a tomar varios textos de la palabra del Señor. Ya la mayoría de ustedes lo conocen, así que solamente voy a hacer un pequeño redondeo, vamos a merodear por ahí por la palabra y desde la palabra entender de qué manera Dios demanda en nosotros 1, 2, 3, o es un esfuerzo permanente. Cuando el Señor le dio la palabra a través de Moisés al pueblo, los comentaristas de la época, los jajamí, los sabios, estamos hablando de la época de Moisés, su entorno, su cultura, ellos decían de que la palabra de Dios fue dada a través del fuego, del agua y del desierto. Son tres cosas que aparentemente no cuestan nada. Usted puede tomar agua, va usted a un río, toma agua, fuego, usted lo puede prender, lo llevar a cualquier parte. Y en el desierto a usted no le cobran alquiler, no le cobran nada, gratis. Aparentemente, la palabra de Dios fue dada en ello. Pero hay un cuarto elemento que es más gratis todavía y que no requiere ni un esfuerzo. El aire. Usted no le cuesta nada respirar. Durmiendo, usted respira inconscientemente y no cuesta absolutamente nada. Pero dice la palabra que cuando Dios le dio la Torá, la palabra al pueblo, lo hizo a través de la montaña. Dios bajó en una nube espesa. Eso está en Éxodo 19:9. No lo busque, solamente es para que usted más o menos sepa y que también los que están escuchando acá entiendan dónde está. Éxodo 19:9 dice que Dios bajó sobre una nube espesa. Los comentaristas dicen, ya se acuerdan cuando hablamos de esa nube espesa en Egipto, se acuerda que nadie se podía mover porque se podía palpar inclusive esa nube. Bueno, en este caso también así. Pero dice que en esa nube, los comentaristas de la época dicen que esa nube era irrespirable, no dejaba respirar. Y Dios detuvo la respiración al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios escuchó la palabra, y por eso es que usted va a encontrar que el pueblo de Israel dijo: todo lo que Jehová diga, haremos. Fácil no recibió el pueblo de Dios la palabra. Dios levantó la montaña, al pueblo lo puso debajo, y el Señor en una nube espesa prácticamente lo dejó sin aire al pueblo. Y porque más adelante el texto dice, para que me teman. O sea, la palabra de Dios también fue dada con un esfuerzo y le costó al pueblo de Dios. No fue así nomás de gratis. Así hablan los comentaristas de la época. Pero bueno, entonces, el agua significa humildad, porque el agua viene de las alturas y va también a las alturas y también va hacia los humildes. El fuego simboliza fuego consumidor, la palabra que consume, la palabra que cambia, que transforma. El desierto involucra fe, porque había que tener fe para vivir en el desierto, amados. Hoy en día los científicos, los arqueólogos se quedan asombrados cómo en el desierto han encontrado tumbas de gente que ha vivido en el desierto, y los científicos dicen, ¿cómo puede vivir gente en el desierto? Bueno, la Biblia dice que hubo un pueblo que por 40 años vivió en el desierto, bebiendo del agua, Dios le daba su agüita, comían el maná. Era una cosa increíble cómo en uno de los peores desiertos del mundo no hay absolutamente nada, sin embargo se han encontrado los restos del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, el desierto involucra fe. Hay que tener fe para vivir en el desierto. Aquí vemos que también involucra un esfuerzo. Hasta ahí la primera parte de lo que tampoco fácil, amados hermanos, recibir la palabra no es así. Involucra todo un sacrificio. Aquellos que han tenido una experiencia con el Señor, aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo, ellos han dicho hasta que por fin mis problemas
mis problemas se acabaron. Se acabaron tus problemas antiguos. Ahora vienen otro tipo de problemas, con otro tipo de condiciones, de tal manera que el Señor, para que usted y yo podamos continuar, tenemos que esforzarnos. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Jesús dijo, el que venga en pos de mí, abnéguese, bitul, abnegarse, esforzarse. Entonces, por lo tanto, es importante que podamos entender esto, no ser pasivos en cuanto a la palabra de Dios, sino entender que todo involucra un esfuerzo. Ser hijo de Dios involucra también la abnegación, el esfuerzo, ser afirmado, resuelto, ser obcecado. Este es muy terco. La terquedad es buena para lo bueno. Para lo bueno es lo bueno, y para el reino de Dios se necesita de hombres y mujeres tercas en el Señor. Hasta ahí, la primera parte. La otra parte tiene que ver con Mateo. Yo quisiera ir con usted rápidamente, ahora sí. Mateo. En Mateo capítulo 1, usted va a encontrar una lista del libro de la genealogía. Dice, Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Pero, ahí está, Abraham engendró a Isaac, y nos pasamos por ahí, acá está, versículo 5. Ahí usted lo lee y como que no nos dice mucho esta lista de nombres de hombres de Dios y mujeres de Dios. Y vamos a tomar en cuenta, vamos a aterrizar en este versículo y vamos a ver el contexto. Mateo capítulo 1, verso 5 dice, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y sigue usted, y al final va a encontrar que de todos estos personajes, encuentra usted en el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea que fíjese que estos personajes nacieron, se desarrollaron y se esforzaron y vivieron, de tal manera que de ahí nació el Salvador. De ahí nació el Salvador. Hay una historia, y voy a ser un poquito breve en esto, la historia de Ruth. La historia de Ruth. Hubo hambre en la tierra, y dice que Noemí, su esposo Elimelec, se fueron de Israel porque había hambre en la tierra. Los comentaristas de la época decían de que como Elimelec era una persona próspera, muchos le pedían limosnas, y porque había hambre, pues, y los pobres pedían y no había paz para ellos. Elimelec tenía 2 hijos, el uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Keleón. Así que dice que Elimelec se fue a Moab. Hagamos la cuenta que, ubíquese usted, acá está el Pacífico, acá está el mar, estamos acá en Jerusalén, y Moab queda para la parte de Chosica, por allá, Moab. Moab, si usted ve el mapa, se va a encontrar que Moab queda por el mar Muerto, lo que es Irán hoy día. Hasta ahí se fueron. Y dice que Elimelec, esposo de Noemí, se murió en Moab. Y luego también murieron sus 2 hijos. Y al final Noemí quedó viuda y las 2 nueras viudas. Y encima, sin hijos. Vino hambre en Moab. Entonces, la palabra cuenta que Noemí dice que se enteró que el favor de Dios regresó a Israel. Entonces, Noemí dijo, estoy en un país extraño. Evidentemente sabemos que las leyes de esa época no daban ventaja a las viudas. La viuda simplemente se moría, y si el esposo alguien no lo reemplazaba, el hermano, simplemente la viuda se quedaba sin nada. Y estas 3 viudas se quedaron sin nada. Pero estas 2 chicas, estas 2 eran pues gentiles. Prácticamente los hijos, en vez de casarse con judías, se casaron con gentiles. Entonces, en esa parte pecaron contra Dios. Y ahora, la Biblia habla mucho sobre los nombres, y los nombres tienen que ver mucho con el significado. Uno de los hijos se llamaba Malón. ¿Sabe qué significa Malón? Enfermizo.
El otro se llamaba Kelión. Kelión significa que es delicadito y que es decaído de miembros. No era enfermizo, pero sí era todo debilucho. Y evidentemente pues no duraron y simplemente murieron. Bueno, Noemí dice, bueno, me voy a mi tierra. Pero habían hecho tanto cariño, tanto amor, Ruth y Orfa, que quisieron regresar con su suegra. Y aquí viene el quid del asunto. Ruth y Orfa, moabitas, gentiles, paganas, ellas eran hijas del rey, no eran cualquieritas, eran princesas. Pero se habían impactado tanto con el pueblo de Dios, ellas habían gozado en parte lo que significa vivir dentro de los cánones de la palabra de Dios. Evidentemente que la cultura de Dios es totalmente diferente a la cultura pagana, totalmente diferente. Los valores que se mantienen en el reino de Dios son totalmente diferentes a los valores en el mundo. Se impactaron de tal manera que lo primero que quisieron las dos era irse con Noemí. No nos quedamos en Moab. Vemos el valor de tu pueblo, vemos el valor de tu fe, vemos el valor de la ley de Dios y queremos a ese Dios. Así que Noemí hace los planes y estando ya caminando para entrar al desierto, Noemí se voltea y le dice a las chicas, váyanse a su pueblo. Ustedes no, ¿para qué les voy a afligir más? Más o menos ellas tenían más o menos de 40 años. Noemí más o menos tenía 80, 90 y era imposible que Noemí por tercera vez le dice a las chicas no. Y dice que Orfa, cuando avanza, entra al desierto, se acerca a donde Noemí y le da un beso. Y llorando se despide y Orfa se regresa a Moab. En cambio Ruth, en vez de darle un beso, la Torá, la palabra dice que ella se abraza, se aferra donde Noemí, no me voy, yo me quedo contigo. Y ahí viene la frase célebre, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo quiero morir. Donde a ti te entierren, quiero que me entierren. O sea, quiero tu cultura, anhelo tu cultura. Y Orfa dice que caminó 40 pasos nada más. 40 pasos. Y dijo, no, esto no es conmigo. Se regresó. Noemí llega a Israel con Ruth y los pobladores dicen, ¿y esta ancianita quién es? Esta es la millonaria Noemí, en hebreo Naomí, pero su nombre verdadero es Naomí, no es Noemí. Pero bueno, esta no es Naomí, no es Noemí, la gran millonaria, ha venido ancianita y pobre. Y bueno, entonces ahí entra a tallar nada más y nada menos que Boz. ¿Quién fue Boz? Boz fue una persona que tenía su hacienda y que Noemí, estando ahí con Ruth, había una costumbre en Israel. ¿Y cuál era la costumbre? La costumbre del rebusque. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, usted tenía una hacienda, le tocaba la cosecha, por lo tanto usted cosechaba e intencionalmente le decía a los labriegos que dejen un poco para los pobres. Entonces sus empleados, sus obreros, iban y cosechaban, pero siempre dejaban para los pobres. Sedacá se llama eso, ¿no? Sedacá o limosna o una ofrenda para los pobres. Entonces Ruth, que para ella era una novedad, estas bendiciones de un pueblo con la cultura de Dios, ella dice a Noemí, voy a recoger juntamente con los pobres para comer. Y Ruth se va y recoge juntamente con los pobres y todo lo demás. Boz se entera y dice, ¿quién es ella? Bueno, ella es nuera de Noemí. Había una ley que decía que la viuda podía ser restituida si es que se casaba con el pariente más cercano. Dios tocó el corazón de Boz. Y Dios quiso que Boz restituyera su matrimonio. Boz era soltero y se
casara con Ruth, pero había un pequeño problema. El pequeño problema era de que había un pariente cercano más que Boaz. Entonces Boaz se fue a consultar a los rabinos cómo era la halajá o cómo era la ley sobre el reemplazo, y efectivamente le dijeron que sí, el pariente más próximo, pero no eres tú, es tal fulano. Entonces después de consultar con los sabios, inmediatamente Boaz se va a buscarlo al pariente más cercano y le dice, mira, hay este problema, no sé si tú quieres restituirla a Ruth. Acá están los campos de su esposo, ¿se acuerdan? De Malón y Kelión, acá están sus campos, si tú quieres, restituye. Él dijo, los campos sí, pero Ruth no quiero. Así que, cásate tú con Ruth. Entonces Boaz cumplió con todas las partes de la ley, de la halajá que le dicen ellos, y por lo tanto, Boaz se casó con Ruth. Y cuando se casó Boaz, nació Obed. Obed fue el hijo entre Boaz y Ruth. Hasta ahí está la historia. Hasta ahí está la historia. Dice que estos personajes, todos se esforzaron, como vamos a ver más adelante. En primer lugar, vemos a Noemí, que ella se esforzó para poder cruzar. Si usted ve el mapa, hermano, Moab está acá, aquí está el Mar Muerto, es un desierto terrible, están las montañas del Golán y después aquí está ya Israel. O sea que no era fácil regresar, no era fácil, yo regreso, sin tener nada de nada. Ellas regresaron caminando y lo peor, tenían que entrar a un desierto. Era imposible, amados hermanos, salir vivo del desierto. Y eran mujeres, o sea, no tenían esa habilidad de los hombres de los beduinos, de los ismaelitas. Y sin embargo, Ruth, Noemí y Orfa se esforzaron. Pero Orfa se esforzó solamente 40 pasos y después regresó. Noemí y Ruth avanzaron, se esforzaron. Luego, una vez que estaban ahí, Ruth no se quedó con las manos ahí atadas, sino que se esforzó y fue, ¿a qué? A recoger comida, juntamente con los pobres, siendo princesas. Pero Ruth entendió que en la ley de Dios la humildad era muy importante. La altivez de corazón no trae bendición. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Siendo princesa, ella simplemente fue con los pobres y así fue como también Dios tocó el corazón de Boaz, y Boaz dice que se apresuró inmediatamente a consultar con los sabios qué es lo que había que hacer para poder restituir a esta mujer, y también una vez que le dijeron que sí, se fue a buscar al otro pariente, se esforzó, le propuso, él dijo no quiero, bueno, entonces ahora sí, con toda la ley, me caso. Muy bien, ahora viene el tema que porque Noemí regresó a Israel, Ruth se esforzó y le siguió. Boaz de 400 años, Boaz tenía 400 años, Ruth tenía 40 años. ¿Sabe lo que pasó? Boaz se casó con Ruth y al día siguiente murió. ¿Sabe qué pasó con ese matrimonio? De ese matrimonio vino Obed, de Obed Isaí, y de Isaí vino David, y de David vino Salomón, y sigue la historia, y nació Jesucristo. ¿Qué le parece? La línea de nacimiento del Señor Jesucristo no fue una cosa eventual. Cuando, amado Dios, ve por generaciones, ve tu descendencia, ve lo que viene después de ti, todo lo que tú haces, todo lo que tú digas tiene trascendencia en tu familia, en los que vienen después de ti. Cuando vos, amado hermano, se apresuró, imagínese que vos hubiera dicho, bueno, ya me dieron la pro para casarme, bueno, me caso en 1 año, me caso en 30 días, en 3 años. No, él no sabía que se iba a morir al día siguiente. Y él en obediencia a Dios, bueno, me dieron la licitación, hoy me caso, mañana muere vos. ¿Qué hubiera pasado si vos no hubiera obedecido la voz de Dios? Pero dice la Biblia que vos se esforzó.
Hasta ahí viene la cosa. Un descendiente de este matrimonio con Boz y Ruth fue nada más y nada menos que el rey David. Y también vamos a detenernos en el rey David. La Biblia dice que David estaba ahí en los campos, en las montañas, estaba con su quenita, era el cantor de Israel, él componía los salmos, gran parte de los salmos la compuso él. Fue a visitar a sus hermanos y estaban en batalla, y un Goliat estaba blasfemando el nombre de Dios. Y David se entera y dice, ¿y este incircunciso quién es para que venga a insultar a los ejércitos del Dios Altísimo? Se fue donde Saúl y le dice, rey Saúl, si tú me permites, yo voy a luchar con él. Saúl le dice, tú eres un muchacho, ¿qué vas a poder? No puedes. Rey Saúl, permítame contarle una historia. ¿Cuál es? Yo estaba allá en las montañas, vino el león, me enfrenté al león y me esforcé para poder defender mis ovejas. Tomé mis manos en las fauces del león y en ese rato le pedí a Dios, Señor, sé tú conmigo. Y Dios me dio fuerzas, no mías, sino de Dios, y le abrí la boca del león y lo maté. Luego, en otro momento se apareció el oso. De la misma manera me enfrenté al oso, le agarré su boca, le pedí al Señor fuerzas, Él me la dio, yo me esforcé, le quebré la boca al oso y así fue. Saúl, ¿sabes qué? Dios está conmigo. El Señor está conmigo. Y Saúl dijo, ni un soldado ha dicho esto. A ver, por favor, pónganle las armaduras y que vaya a enfrentarse con Goliat, a ver si Dios está con él, ¿no? Y todos sabemos, ya ustedes lo leen, que David le pusieron las armaduras y no podía ni moverse. No podía ni moverse porque eran muy pesadas las armaduras. Así que, ¿qué hizo David? Se quitó las armaduras, agarró ¿cuántas piedras? 5 piedras, su ondita y listo. Y se presentó ahí donde Goliat. Goliat lo mira y le dice, oye, ¿tú has venido a matar perros? ¿O a qué? Por favor. Saúl, ¿no tienes acá a alguien que pueda defender a Israel? Me traes a este muchacho. David le dice, mira, Goliat, tú has venido a blasfemar el nombre del Dios Altísimo. Tú no sabes con quién te has metido. Yo te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza. Todo tu cuerpo lo voy a cortar en 1000 pedazos. Y voy a ir a distribuirlo a toda tu tierra. A tu tierra te voy a mandar, pero en pedazos. Había un pequeño problema. ¿Sabe qué? Que su bolsita que tenía 5 piedras tenía un huequito. Y dice que se le cayeron 4 piedras. Me quedaba una. Goliat, amado hermano, dice, los comentaristas de la época dicen, de que cuando Goliat se puso frente a David, dice que la sombra de Goliat lo tapaba a David, o sea que era un edificio frente a David, imagínense. Goliat estaba totalmente tapado con una armadura, y que solamente tenía acá una pequeña abertura para los ojos, nada más. Pero dice la palabra que David dijo, ahora te voy a matar, Goliat. Y cuando metió su mano al bolso, digo, yo tengo 5 oportunidades para matarte, 5 piedras. Pero cuando agarró y sacó una nada más. O sea, tengo una sola oportunidad. O sea que si de esta no me libra Dios, aquí, ese era un hombre de fe, y ese era un hombre que se esforzaba. Agarró y empezó no sé si te has visto cómo tienen las ondas, inmediatamente en el nombre del Señor, dirige esta piedra. Y la tiró. Y la piedra dice que avanzó con toda la fuerza y estando a medio camino hacemos pausa. Hacemos pausa, porque todos ya están ya, que se muere, bueno, hacemos una pausa. Es muy importante la pausa porque en el 7º cielo se establece una conversación con Dios y sus ángeles. Y los ángeles le dicen, Señor, abajo hay un siervo tuyo que ha enfrentado a Goliat,
que el enemigo lo mandó. Y está pidiendo una sedaká. Está pidiendo un brajot. O sea, está pidiendo un favor, está pidiendo un milagro, está pidiendo algo grande. Entonces, ¿sabe lo que dice Dios? Dios dice, ¿qué méritos tiene David? ¿Qué ha hecho David para merecerse una brajot, una sedaká, un favor, una misericordia, un milagro de Dios? Sus antecesores, sus ascendientes, o sea, sus antepasados, ¿qué han hecho para mí? Inmediatamente van a los libros, ya tienen internet, tienen todo. Y David, su abuelita fue Ruth, y fue una moabita, y fue una mujer pagana que prefirió estar con el pueblo de Dios. Muy bien, buen antecesor. Y su abuelito fue Boaz, que se apresuró para poder hacer alajá con la chica, o sea, para poder restituir, y Boaz se apresuró y se casó, y al día siguiente murió. O sea, Boaz obedeció la voz tuya, Señor. Se esforzó. Noemí, su bisabuelita de David, dice que salió de Moab y se fue a Israel, cruzó el desierto, pero llegó a la tierra a estar contigo, a estar en el templo. También se esforzó. Y empezaron a hacer una lista de cosas. Y dijeron, sus ascendientes, sus antepasados cumplieron, se esforzaron. Por lo tanto, no solamente sus descendientes, no sus ascendientes, sino que también David se esforzó con el oso y el león. Entonces le dijeron arriba en los cielos, aprobado. La sedaká, brajot, la bendición que pide es aprobado. Entonces se quita la pausa, play, y viene la piedra, y justo dicen los comentaristas de la época que el visor de Goliat estaba cerrado. Dice que un ángel lo abrió y ¡pam! En medio de los ojos, y se cayó Goliat, murió, David le cortó la cabeza, le cortó todas sus partes, y de ahí lo esparció. El esfuerzo, amados, el esfuerzo. Dios nunca te va a pedir lo que tú le pides si es que primero tú no haces tu esfuerzo. Noemí caminó. Noemí se humilló. Ruth renunció a su pasado pagano para adquirir una nueva cultura, la cultura de Dios. Boaz, ya siendo abuelito, él dijo, habiendo estado soltero toda su vida, dijo, voy a restituir a esta mujer. Porque también Boaz era paisano, era familiar de Elimelech, el que fue esposo de Noemí, y me voy a casar con Ruth. Cumplió su labor, Boaz se murió al día siguiente. Y de ahí nada más y nada menos que nació Obed. Obed significa que no vio a su papá, en el hebreo. De ahí Isaí, y de ahí David. Y después salió Salomón. Y sigue la historia, y nace Jesucristo. ¿Qué es lo que, amados hermanos, entendemos con esto? De que el esfuerzo, el vitul, abnegarse, es parte importante de lo que tenemos que hacer. Dios no va a dar a nadie si que no te mueves, si es que tú eres estático. Ponte a pensar que te vas al mercado, el mercado está lleno de cosas, lleno de alimentos, tienes hambre, y tú vas a tus ojos al cielo, y la gente te dice, está loco, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere, hermanito? Está con tu Biblia, ¿no? Quiero mangos. Sí, pero anda, ve y haz algo, limpia, barre, trapea, esfuérzate para que puedas conseguir algo de Dios. El nacimiento del Señor Jesucristo, amado hermano, fue a raíz de una genealogía de mucha gente que se esforzó. Por eso que nos hemos detenido en el versículo 5, donde nos habla de que Salmón engendró a Rahab, y Rahab a Boaz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y de ahí seguimos hasta Jesucristo.
Pero ¿qué hicieron estos personajes? Todos se esforzaron. Todos se esforzaron. Entonces, en esta vida, amado hermano, Dios nos ha dado la virtud del esfuerzo. Dice la palabra de Dios, y escuche lo que le voy a decir, que desde que el hombre salió del Edén, salió con la actitud hacia el mal, la disposición hacia el mal. Y eso no lo puede cambiar nadie. Es imposible que un hombre quiera cambiar sin Dios. Y aquí quiero también aprovechar este tiempo para poder aclarar con respecto a que cuando se habla la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Ahí prácticamente estamos emulando a los vampiros porque la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Cuando el pueblo judío celebraba la fiesta de la Pascua, y esa fiesta se celebraba lo que después se le llamó la Santa Cena, que es un invento del siglo XVII, los judíos todos los años, entre marzo y abril y mayo, depende del calendario que alcance, ellos comían un cordero. El Señor dijo claramente que la sangre del cordero sea untada en los dinteles de las puertas para que cuando venga el ángel de la muerte no toque a los hijos de Israel. Y fue así, y en esa noche vino el ángel de la muerte y los judíos derramaron la sangre sobre los dinteles de las casas, el ángel de la muerte pasó y murieron todos los primogénitos, y esa noche fue la liberación del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Dejan a Faraón, dejan a aquel que los tenía esclavos, aquellos que le causaban sufrimiento, y ¿qué pasa? Que por la sangre del cordero hace que no mueran los primogénitos. ¿Qué significa eso? Significa que, amado hermano, Satanás ya no va a matar tu descendencia de bendición. La sangre del cordero, ¿qué era lo que implicaba? Implicaba que ya tu descendencia no iba a ser maldita, sino que los hijos de tus hijos y de tus hijos iban a ser totalmente benditos. Ya no era más tiempo de sufrimiento. Una cosa es sufrimiento, otra cosa es dolor. Dolor, como la mujer que da luz, duele, pero después viene la alegría. Es eventual el dolor. La abnegación, el esfuerzo causa dolor, pero es eventual. En cambio el sufrimiento es permanente. Israel estaba en un sufrimiento permanente cuando era esclavo. Pero Dios, en su misericordia, permite que ese cordero, esa sangre del cordero, haga que el ángel de la muerte ya no venga sobre ellos, sino que ahora ellos tenían que caminar. Pesaj, Pascua significa salir apresuradamente. Si Dios te manda algo, tú tienes que hacerlo ya. Vos dijo, me caso, tengo luz verde, sí, hoy me caso, no mañana, no pasado. Escuche lo que le voy a decir. ¿Se acuerda cuando la piedrita estaba en trayecto hacia la cabeza de Goliat? Arriba en el cielo se habló y se dijo, David, ¿qué cosa quiere? ¿Qué bendición quiere David? Quiere matar a Goliat. ¿Y quién es Goliat? Y aquí viene, hermano, lo maravilloso de la palabra de Dios. ¿Sabe quién es Goliat? Goliat era nada más y nada menos que descendiente de Orfa, la hermana de Ruth. ¿Se acuerda? Eran dos viudas, dos nueras, Ruth y Orfa. Y Goliat era descendiente de Orfa. En otras palabras, hermanos, se estaba enfrentando David y Goliat. ¿Sabe que en otras palabras que eran primos? Y aquí viene la cosa. En el cielo dijeron, ahí tienes tú al descendiente de Ruth y al descendiente de Orfa. Muy bien, ¿qué hizo Ruth? Se agarró de Noemí, se agarró de la hija de Dios. ¿Y qué hizo Orfa? Le dio un beso y se fue. Abandonó. Entonces, no tiene bendición. Porque Orfa significa nuca, melena, o sea que te da la espalda. Es increíble, increíble cómo los nombres involucran y denotan lo que son la persona. Ruth, ¿sabe qué significa?
segunda oportunidad. Ruth significa de nuevo, otra vez, o sea, insistir, insistir, insistir. Y arriba en el cielo dijeron, bueno, ahí tienes tú a dos personas, que sus ascendientes hicieron algo. Escuche lo que le voy a decir. Goliat salió por 40 días a ofender al pueblo de Dios y a ofender a Dios, blasfemaba el nombre de Dios. ¿Y sabe por qué Dios le perdonó los 40 días? Porque su abuelita Orfa caminó 40 pasos en el desierto, hacia Israel. Y de ahí fue donde le dio el beso y se regresó. Solamente le permitieron a Goliat 40 días que blasfeme por su abuelita, que hizo siquiera algo hizo, caminó, pero después se arrepintió y regresó. Pero vino acá ya la orden de Dios, y dice la palabra que David en fe, no solamente tenía fe, no solamente levantaba los brazos, sino que él agarró la onda y empezó a luchar. Y no tenía 5 oportunidades, una sola oportunidad. Amados, en Dios, a veces tantas veces que hemos tenido oportunidades para muchas cosas, y hemos dicho, no, después. No, ¿qué? No entendemos, amado, el efecto de lo que significa la bendición y la obediencia. La obediencia implica sacrificio, esfuerzo. Gratis no la vamos a llevar. La religión, y en eso voy a juntar a todo el mundo a la religión te dice que tú no hagas nada, que Dios lo va a hacer todo. Que tú solamente te pongas estático y que tú, inclusive la religión te dice que ayunes, que ores, que no te muevas, que no muevas ni un músculo, que solamente los músculos de tus lágrimas sean la que empiecen a fluir, pero tú no hagas nada. Pero acá la Biblia me dice que estos hombres y mujeres se movieron. Acá la Biblia me dice que estos hombres y mujeres dieron el primer paso. Acá me dice la palabra de Dios que David fue con 5 piedras. David fue y se enfrentó, no importa que le cueste la vida, pero él no podía permitir que blasfemen el nombre de Dios, y menos un incircunciso, como Goliat. Miriam, o María, la hermana de Moisés, dice que cuando entraron a la tierra prometida, dice que ella sacó su pandero y empezó a danzar, de alegría, porque se había cumplido salir de Egipto. Fue una danza, fue una alegría. Todos se maravillaron y decían, ¿de dónde sacó el pandero? Si pandero solamente es cuando hay fiesta, alegría. Y en Egipto, todo era tristeza. ¿De dónde sacó el pandero María? O miren, otra vez los comentaristas de la época dicen que María, la hermana de Moisés, dice que ya tenía el pandero y lo tenía guardado. ¿Sabe lo que decía ella? Va a llegar el día en que vamos a ser libres y este pandero va a servir para la alegría. O sea, por más que tú sufras, o estés encadenado a algo, va a llegar el día en que va a haber tu liberación. Pero tienes que prepararte para eso. Y María tenía ya su pandero. Póngase usted a pensar, una mujer que padecía sufrimiento en Egipto, todo era dolor, todo era tristeza, noticias tristes. Mucha gente murió, mucha gente sufrió en Egipto, el pueblo de Israel. Dice que cuando Faraón les aumentó la carga y ellos no tenían más argamasa, ¿sabe lo que hacían los capataces egipcios? Metían a los niños a la argamasa. Y esa argamasa lo metían a los muros. Los muros eran de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 metros de ancho. Y ahí metían a los niños. Por eso que usted va a encontrar en los salmos, por ahí dice que tus muros lloraban. Era porque los capataces egipcios, como veían que los judíos no podían alcanzar a la meta, metían a los hijos de ellos ahí. Se sufrió mucho. Pero esta mujer, por más que sufría, decía, algún día va a haber mi redención, algún día mi rostro verá tu gloria, decía. Y guardó su pandero para la alegría, y Dios le confirmó, y Dios le premió a esa mujer de fe, ver la liberación de su pueblo. Hay un dicho que dice que el tiempo es corto, la carga es mucha, los empleados son flojos, y el dueño está que nos apresura.
Ese es el dicho de un sabio judío de mucho tiempo atrás. Pedimos, pero no hacemos el esfuerzo. No hace mucho vino acá este mexicano que habla de la prosperidad, que no es cristiano. Cornejo, ¿no? Cornejo. Y él comentaba de que cuando él estaba en México, tenían una empresa. La empresa era importante, pero la empresa quebró. Y eran como 5 o 6 socios. Y él cuenta pues que vinieron los del banco a cobrarles la deuda. Y también eran tan importantes esta empresa que el banco les dijo, miren, si ustedes quiebran, quebramos nosotros. Así que mejor lo que vamos a hacer es, le vamos a prestar dinero, vamos a inyectar de dinero, vamos a reflotar la empresa. Tienen ustedes un año para sacar adelante. Y si en ese año ustedes no reflotan la empresa, todos se van a la cárcel. Se inyectó dinero en la empresa. Los socios como nunca trabajaron. Y al siguiente año se hicieron millonarios. ¿Qué es lo que se necesitaba? Muchas veces, amados, nos esforzamos cuando vienen los problemas. Y este Cornejo también cuenta otra historia. Que ellos cuando eran jóvenes, vivían en el campo. Dice que al costado del campo había un frutal. Había bastantes frutas. Entre amigos, hoy vamos a comer frutas, sí, iban a robar frutas. Se saltaban por el muro, robaban frutas. El dueño hace tiempo ya lo estaba viendo, y el dueño tenía unos perritos chiquitos, ¿no? Unos chihuahuas. Y dice, claro, pues si los chihuahuas no le tienen miedo, se ríen de los chihuahuas, y dice, el dueño trajo Doberman, unos inmensos Doberman. Ahora van a ver lo que es bueno. Y para subir al muro, cada uno se ayudaban unos a otros para subir. Tiraron de nuevo al frutal, el dueño suelta a los perros, a los Doberman, y cuando ellos empezaron a ver a los Doberman que venían, y miraron esos dientes grandotes, dice que ellos empezaron a correr, y ¿qué? Ayúdame, cada uno saltó el muro, y llegó al otro sitio. Y él saca una máxima, ¿no? Saca una máxima que dice, de acuerdo al perro es el salto. De acuerdo al perro, es el salto. O sea, si usted quiere que se lo diga muy amablemente, depende de quién te muerde para que tú te esfuerces. Y muchas veces, amado hermano, nos olvidamos de este gran beneficio que tenemos. ¿Cuál es? El esfuerzo que Dios nos da. Dice la Biblia que nos va a dar fortaleza de donde no tenemos. Pablo todavía habla mucho más. Hablábamos de la sangre del Cordero que nos da la liberación. Cuando Jesús dijo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el judío entendía perfectamente lo que Jesús quiere decir. El judío decía, nosotros que hace 3000 años recibimos la Torá, estamos hablando del año 1, y que año a año nos esforzamos guardando la ley celosamente en forma natural, que a veces lo hacemos por obligación porque es parte de nuestra cultura, y que sufrimos cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, y cuando llegamos a los 50, 60 para arriba, ahí recién entendemos, pero tenemos 60 años de sufrimiento guardando la palabra porque no es fácil. Comiendo comida kosher, comida limpia, guardando el Shabbat y haciendo un montón de cosas. Y aún a pesar de guardar la palabra, guardar la Torah, no tenemos paz en el corazón porque nos cuesta. Y que cada año vamos y celebramos y comemos el cordero, y que en vez de la sangre tomamos el vino, y eso es muy importante. Tengo la tentación de irme a explicar lo que es el vino, pero mejor nos retraemos a lo que estamos hablando. Y que celebramos la liberación. Sí, somos diferentes del mundo, pero ¿qué hacemos? Tenemos que hasta a veces fingir que cumplimos, porque nos cuesta, no es fácil. Ahora vienes tú y nos dices que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esa carga que hemos tenido por tantos siglos que nos dio Moisés, y que eso sirvió para poder llegar a ti. Tú eres el Mesías, el Redentor. Que para que tú haber nacido
Le costó a tus antepasados, a Ruth, a Noemí, a vos, a Obed, a David, a Salomón y a todos ellos. ¿Cuánto le costó para que tú nazcas y encima a ti te cuesta todavía ir a la cruz y morir por nosotros? Y tenemos, amado hermano, una tradición de hombres y mujeres que les ha costado un esfuerzo llegar a ser lo que son. Pregunta, usted, que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y su Señor, y que Él empieza a que usted tenga paz y descanso, teniendo una estirpe de hombres y mujeres de fe, ¿usted cree que se le va a llevar fácil sin hacer ningún esfuerzo? No nos engañemos, amado. La religión quizás te engañe. La religión quizás te diga, no hagas nada, tú ten fe que todo va a venir solito. Eso no es así. Eso, la palabra no me dice a mí eso. En ninguna parte de la Biblia encuentro que se echaron a dormir y que las cosas le vinieron solas. No es así. Desgraciadamente, amado, y tengo que decirlo porque esto va a internet, en el mundo evangélico hay mucha estática espiritual. Muchos hombres y mujeres que oran, que ayunan, pero que no hacen nada. Hombres y mujeres santos, con tremendos ministerios, pero sin embargo no luchan por su santidad, no pelean por ser santos como Dios es santo. El Jesucristo que está dentro, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesús que me limpie todo pecado, no es una cuestión de lavativa, no es una cuestión de lavar con la sangre de Jesús, no. La sangre de Jesús es la vida de Jesús, porque la vida está en la sangre. O sea que cuando usted escucha esa frase que dice, la sangre de Jesús me limpia todo pecado, está diciendo que Jesús entra a su corazón y está trabajando adentro para redarguirle de pecado, exhortarle de pecado y guiarlo hacia la santidad. Sacarlo de la ignorancia para que usted tenga una vivencia, para que usted tenga una realidad viva de fe con su Dios, con mi Dios. No es una cuestión estática, donde para que tú obedezcas a Dios, tienes que renunciar a un montón de cosas. Tienes que renunciar a un montón de apegos. Tienes que renunciar a un montón de cosas que el mundo antiguo te clavó, que el diablo te mordió y te quedó secuela, pero que en Cristo Jesús, Él te libera. Pero tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que dar el primer paso. Pero pastor, leo la Biblia, yo oro, hoy día la frase es, hay que orar, hermanos, pero pastor, yo oro, ¿y cuándo usted ora? Cuando agradezco los alimentos. ¿Y qué es orar? Hoy en día está de moda que ya, con que oro por los alimentos hay mucho. Y yo acá quiero aprovechar también, amados hermanos, porque muchas veces la oración, amado, yo le pregunto a usted, ¿Dios acaso quiere que usted ore? Dios no necesita la oración de usted. Hagamos la cuenta que usted tiene un celular. Y usted puede, mira este celular con estas características, cocina, plancha, lava, y mira que toma foto, que está bien, pero lo tienes apagado. Y yo quiero que usted me entienda lo que quiero decir. Tomamos a la oración como el objetivo final, cuando el objetivo final no es la oración, sino es tu interés y mi interés de comunicarme con Dios. Dios dice en la Biblia que por todo medio nos habla. Por todo tipo de medio nos habla. La Biblia dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, hoy nos habló a través de su Hijo. Y su Hijo Jesucristo nos habla a través de muchas maneras. Dios quiere comunicarse con el hombre. ¿Y el hombre qué hace? El hombre ensalza la oración. La oración es una acción. Es un medio, no es el objetivo. El objetivo es Jesucristo. El objetivo es Dios. Es más, deja de orar, conversa con Dios. Ya está. Hazte una meta. A partir de ahora voy a conversar menos con la gente y voy a conversar más con Dios. Y habla con Dios. Vuélvete loco, pues. ¿Usted ha visto a esas personas que tienen el celular con una cosa acá y están hablando como parecen loquitos? ¿Cómo se llama eso? iPhone, ¿no? Handfree, ya. Haz tu handfree con Dios. Ya está. ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy hablando con Dios. Ya está. Conversa con Dios. Oye, mira qué te parece. Oye, acá, oye, allá. ¿Subo o no subo? ¿Tú qué dices? Subo, allá, gracias. Estás loco. O sea, para poder romper un poco el tema de la oración. Porque Jesús dijo, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. No habla de un culto de oración. No habla de una situación especial, un momento. No. Está hablando de algo íntimo, personal, que puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento.
¿Y por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que orar? Claro, si no tengo nada que hacer, no tengo nada que orar. Pero si tengo mucho que hacer, tengo mucho por qué orar. Si tengo metas, objetivos claros para poder agradar a mi Dios, tengo mucho por qué orar. Según el perro, es el salto, ¿no? Aquí también quiero compartir algo maravilloso. Yo quiero ir con usted a Salmos 23, versículo 6. Salmos 23, versículo 6. Es un salmo que requiere que lo ubiquemos dentro del contexto de la vida de David. ¿Se acuerda de David? David se fue a pastar las ovejas allá en los montes, obedeció a su papá. Su papá lo llamó y le dijo, anda, ve a tus hermanos, dale comida al campo de batalla. David obedeció. David, amado hermano, estando pastando, cumpliendo su labor, vino el león, vino el oso, y con el favor de Dios los mató. Llegó a los campos de guerra y se enteró que había un incircunciso blasfemando. ¿Qué es eso?, dijo David. Él no lo pensó y dijo, yo lo voy a matar. O sea, se esforzó hoy, ahora, no lo dejó para mañana. Era un hombre que tomaba acciones inmediatas. Era un hombre, amado hermano, que él no lo posponía para otro día. Por eso fue el rey David. Por eso que en una parte el profeta Samuel le dice, mira David, haz todo lo que tu corazón desea, porque en tu corazón mora el corazón de Dios. Qué tremendo. Lo repito, Samuel le dijo, haz todo lo que tu corazón desea, porque en tu corazón mora el corazón de Dios. Escuche, usted no es David, pero en su corazón mora Jesucristo. No hay que ser David, solamente aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y comunicarnos con Él. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque Él está dentro. Esa sangre de Jesucristo que nos limpia todo pecado es la vida de Jesús que está dentro de nosotros, y ahí está como el alfarero. En Salmos capítulo 23, verso 6 dice, 23, 6, Salmos 23, 6 dice, ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, en mi mente religiosa, entonces yo voy a interpretar que David dice que el bien y la misericordia le seguirán. Es más, yo he visto pastores en televisión, no voy a decir nombres, muy famosos, que ellos dicen, vamos a ver, yo soy David, y sacan un hermano, y el hermano es el bien y la misericordia. Y el pastor se mueve por todas partes, y el hermano que es el bien y la misericordia se mueve por todas. Se mueve para la derecha, el bien y la misericordia se mueve con David. Se va para la izquierda, el bien y la misericordia, sobre todo la teología de la prosperidad, se mueve con David. Donde va, el bien y la misericordia le seguirán a David. Esa es la teología evangélica. Pero eso no es lo que dice acá la palabra. Y por eso tenemos que recurrir de nuevo al hebreo. Cuando dice acá, ciertamente el bien, o sea, top, el bien, y la misericordia, la hetzet o la sedaká. ¿Qué es lo que David quería decir ahí? Lo que David quería decir era, ciertamente el hacer el bien, no es que el bien me persiga, no, sino que yo persiga el hacer el bien a los demás. David era un hombre que le hacía favores a todo el mundo. Él deseaba lo mejor de lo mejor para todo el mundo, por eso Dios lo escogió como rey. ¿Por qué? Porque David Hamelech, o sea, David el rey. ¿Por qué? Porque Dios quería lo mejor de lo mejor para el pueblo de Dios. Y David no se cansaba de hacer el bien, top. Y sedaká, o sea, el favor a los demás. No solamente yo deseo el bien, no solamente hago el bien, sino que también hago favores. Esa es la traducción correcta de este versículo. No era que el bien y la misericordia lo seguían a David. No. Él decía, yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer favores. Apunté acá lo que significa misericordia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. O sea, yo voy a hacer favor, me voy a portar derecho, voy a tener benevolencia,
voy a ayudar, voy a ser bondadoso, voy a ser altruista, voy a desear lo mejor de lo mejor y voy a ejecutar. Acuérdese que la Biblia no está llena de hombres de fe estática. No, la Biblia está de hombres de fe que se mueven, que toman acción. No espere, amado hermano, que le venga, que le caigan mangos del cielo. Eso no es así. No es así. Muchos queremos que la gente se salve, que la gente conozca a Dios. Vaya usted y predique. ¿Por qué tiene que esperar que el pastor vaya? Usted vaya y diga, Cristo te ama y se acabó. Ore por los enfermos. ¿Qué es mucho pedir eso? Nosotros no estamos presentándonos nosotros, estamos presentando a Jesucristo. Y bueno aclarar que todo lo que yo les hablo acá, me lo enseñan los maestros, ¿no? Esto no es parte tampoco, no es mía, no me pertenece. Esto yo lo comparto porque esto lo estoy aprendiendo y realmente es maravilloso todo lo que la palabra nos enseña. Y qué bueno es, amado hermano, nosotros vivir bajo una enseñanza genuina de la palabra de Dios. Según el perro, es el salto. Que eso quede para nosotros en esta noche y que aprendamos que Dios solamente se mueve a través de gente esforzada y valiente. Y que Dios nos dé valentía, que nos dé esfuerzo. En realidad, amado, ya nos lo ha dado ya. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. La Biblia dice que Dios de antemano preparó todo un camino de obras buenas. Top, Gesed, Sedaká, toda cosa buena para que usted ande sobre ellas. Con razón Pablo decía, y el Señor también decía, no nos cansemos de hacer el bien, top, y de tener misericordia.